Semana del draft de la NFL y había que dejar lo mejor para el final. Y no me refiero precisamente a un mock draft, aunque pueden encontrar mi único mock draft previo al draft en el canal de Mundo NFL. Un mock draft que hice previo al trade de Lawrence a los Bengals. Pero de todos modos vale la pena que le den una revisada. A lo que me refiero, que dejé lo mejor al final, los receptores prospectos de este año. Porque es una generación plagada de talento, plagada de receptores con condiciones diferentes en las que probablemente podamos encontrar 4, 5 o más productores fantasy de inmediato. Si no han escuchado el episodio previo en el que hablé de los mejores quarterbacks y los mejores corredores, así como sus mejores destinos, vayan a hacerlo ya y después caen a este episodio de tight ends y wide receivers. Al igual que lo hice en aquel episodio, voy a empezar con los tight ends del 1 al 5. Ya mucho se comienza a especular a pocos días de que comience la primera ronda del draft. En la posición de tight end tenemos a uno, quizá dos, que podrían colarse a esa ronda 1. Uno de ellos es prácticamente un hecho. Kenyon Sadiq será pick de primera ronda. Eso no hay ninguna duda. Tiene el talento necesario para hacerlo. Es el tight end número 1 de esta camada por consenso y con cierta ventaja por sobre el número 2, Eli Stowers. Lo que aporta Kenyon Sadiq es que es un atleta especial. Es el paquete completo que quiere la NFL en un tight end moderno. Muy buena velocidad. De hecho, rompió el récord en las 40 yardas para un tight end en toda la historia del Combine con 4.39 segundos. Es un gran receptor, no solo es velocidad, también tiene buenas manos y además capaz de generar yardas después de la recepción. Y si esto no fuera poco, o si esto no fuera suficiente para el perfil de un tight end, Kenyon Sadiq además es muy buen bloqueador. Así que tiene todo para impactar de inmediato en el equipo que lo elija. En cuanto a debilidades que pudiéramos mencionar en el perfil de Kenyon Sadiq, es que a pesar de ser un muy buen atleta, su físico no es el mejor para un tight end. Va a ser un tight end de los ligeros, no tan corpulentos, pero aún así no le tiene miedo al bloqueo. En cuanto a sus mejores destinos, pudiéramos hablar de los Panthers. Creo que lo pudieran utilizar muy bien y sería un arma más para Bryce Young. Lo mismo los Philadelphia Eagles, con los rumores de que probablemente después del draft se deshagan de A.J. Brown. Kenyon Sadiq puede ser un buen complemento para Devonta Smith. Lo mismo los Bills, aunque obviamente ahí me dolería el destino por mi gallo Dalton Kincaid. Y también puedo mencionar a los 49ers. Quizá los 49ers no son el destino tan deseado para Sadiq, porque si bien pudiera entrar al quite por George Kittle en la primera parte de la temporada, eventualmente Kittle lo va a bloquear y eso no me gustaría para un jugador con las características de Sadiq. Pero como ya lo dije, es muy probable que el tight end de Oregon sea tight end top 20 en el draft. Después pasamos a Eli Stowers de Vanderbilt. Tuvo un gran combine, se solidificó como el número 2 de esta generación en la posición de tight end. 4.51 segundos en las 40 yardas, lo que habla muy bien de su velocidad. Y además tuvo récord en todos los tiempos entre tight ends en salto vertical y en salto de longitud. Es decir, Eli Stowers tiene un atleticismo impecable. Un jugador muy inteligente además, porque fue
quarterback en el pasado. Hizo la transición a tight end hasta su segundo año en colegial. Cuando vio que no la iba a armar en colegial como quarterback, tomó una gran decisión y se convirtió en tight end. Así que físico, inteligencia, buenas manos, un tight end que logra encontrar espacio abierto con facilidad, un tight end que puede alinear por dentro, que puede alinear por fuera en el slot con movimientos muy fluidos. La diferencia entre Eli Stowers y Kenyon Sadiq no es tan drástica como sucede, por ejemplo, en los quarterbacks entre Fernando Mendoza y Ty Simpson. Eli Stowers pudiera colarse a la primera ronda, sin duda alguna. Sin embargo, en su perfil vemos fallas en el bloqueo, en la protección al quarterback también. Y en eso probablemente le vaya a costar algunos picks que lo vayan a empujar a la segunda ronda del draft de la NFL y probablemente también en su primer año el que no esté tan activamente o tan recurrentemente en el terreno de juego. Probablemente con Eli Stowers pudiéramos pensar un 70% de snaps sería lo ideal. En cuanto a sus mejores destinos, los Texans, los Patriots, los Broncos o incluso los Titans. Vamos a ver qué sucede. El número 3 es Max Clare, un tight end muy completo, muy buen receptor, puede bloquear, pero en cuanto a debilidades o áreas a mejorar, es que en el recorrido de rutas no es el más pulido. Tiene que trabajar mucho en su recorrido de rutas el ex tight end de Ohio State. Creo que su techo está limitado en cuanto a producción NFL y por ende en fantasy fútbol. Mejores destinos, los Ravens, los 49ers, los Chiefs o los Seahawks. En los 49ers, bueno, incluso en los Ravens, 49ers y Chiefs, Claire, y digo que es destino ideal porque ahí pudiera tener un desarrollo de un año detrás de Mark Andrews, detrás de George Kittle, detrás de Travis Kelce y después poder explotar en su segundo año. Pero obviamente Claire, creo que independientemente del destino, no veo a Claire como un tight end que vaya a dar resultados de inmediato. Lo mismo sucede con el 4 y el 5, con Michael Trick de Baylor, un tight end que puede fungir como un wide receiver de slot de poder por su atleticismo, tiene buena versatilidad, buen balance. Sin embargo, ya es un prospecto viejo. La edad es un factor y además tuvo 5 años en colegial. Recuerden que a veces entre los receptores y los tight ends queremos jugadores que se declaren antes de tiempo por su talento. No es el caso con Michael Brigg. Vale la pena elegirlo a finales de ronda 3 en drafts de novatos, en ligas Dynasty, y sus mejores destinos serían Giants, Dolphins o los Bengals. Los Bengals tienen una clara necesidad de tight end. El número 5 es Sam Roush de Stanford. Un prospecto que valdría la pena poner la mira en la ronda 3, finales de ronda 3, principios de ronda 4 en ligas Dynasty, en drafts de novatos. Es un tight end que sabe encontrar espacio abierto, recorre bien sus rutas, pero le falta velocidad. Y además no es tan seguro de manos. Y eso le puede costar en este proceso de adaptación hacia la NFL. En cuanto a mejores destinos, pueden ser los Vikings, pudieran ser los Broncos. Pasemos ahora sí a la parte más importante, no solo para ligas Dynasty, sino para también ligas normales, redraft. Porque salvo Jeremiah Love en la posición de running back, los novatos que esperamos sean los más productores o los más productivos desde el día 1 en su año de novato son los receptores. Las primeras 2 rondas de drafts Dynasty de novatos deben estar dominados en picks enfocados en wide receivers.
En el pasado, los corredores han sido los que han dominado en producción fantasy en su primer año, pero eso va de a poco cambiando. Hemos visto un surgimiento reciente de los wide receivers y eso no se debe a la NFL moderna, más enfocada en pasar, o sea, sí, pero no. Porque cada vez más vemos camadas, generaciones talentosas de wide receivers que llegan a situaciones en las que pueden producir de inmediato. En las últimas 5 temporadas ha habido 16 receptores que han generado al menos 12 puntos fantasy por juego en su primer año. Y el capital del draft para esos wide receivers ha sido clave. De esos 16, 13 fueron seleccionados en las rondas 1 o 2. Las excepciones fueron wide receivers con talento excepcional que de alguna manera lograron caer en el draft de la NFL. Puka Nacua en la ronda 5, Tank Dell en la ronda 3 y Amon-Ra St. Brown en la ronda 4. Dos de esos 3 wide receivers que cayeron se han convertido en lo mejor que hay en la posición actualmente. Así que por eso debemos enfocarnos en los wide receivers, no solo propiamente por el talento de los receptores que entrarán a la liga, sino también por la falta de talento y profundidad que hay en la otra posición importante que son los corredores. Vamos a ver el top 10 de wide receivers de cara al draft. Empezamos con Chris Bell de Louisville, un receptor muy físico que por su perfil me parece que deberíamos tenerlo en este rango de prospectos todo o nada. No va a haber punto medio para Chris Bell. Tuvo una mejora de producción en cada temporada de colegial, pero en su último año en Louisville se lesionó el ligamento anterior cruzado. La comparación que hacen Football Guys en su guía de novatos es Noah Brown. Si no les suena mucho este ex receptor de los Texans, piensen también en DK Metcalf. Un wide receiver muy corpulento, muy físico, que no estaba muy pulido en cuanto a su árbol de rutas se refiere. Y a DK Metcalf le costó trabajo adaptarse a la NFL y poder producir. Y la realidad es que ha tenido muchos altibajos y nunca ha sido un productor constante año tras año. DK Metcalf no pudo generar, o más bien nunca pudo convertirse en un wide receiver élite. Con Chris Bell puede pasar algo similar. El puesto 9 es para Jeremy Bernard de Alabama, un wide receiver fuerte con gran capacidad de generar yardas después de la recepción, muy versátil. Jugó principalmente como wide receiver de slot en su carrera colegial, pero también alineó como corredor en situaciones de pase. Esta versatilidad puede ser muy demandada por algunos equipos en la NFL que hagan que Bernard salga mucho más temprano de lo que quizá proyectamos. Para Bernard creo que habría que esperar que salga en el día 2, finales de ronda 3 probablemente. Bueno, mediados finales de ronda 3 me parece que puede ser una buena situación. Tiene buenas manos, pero preocupa la falta de eficiencia. En yardas por ruta recorrida, estuvo por debajo de la media de entre los wide receivers de esta generación. La comparación que hace Football Guys de este receptor es Mohamed Sanu. Para quienes no les suene Mohamed Sanu, que ya es un prospecto que tiene más de 10 años probablemente que llegó a la NFL y a muchos no les va a sonar para nada. Hay otra comparación que es Paris Campbell. No sé si se acuerdan de este receptor de los Colts. Yo sí lo recuerdo, nunca pudo ser tan productivo, pero el perfil es similar. El puesto número 8 es para Chris
Brazel, segundo de Tennessee. Este no es un receptor de posesión, es todo lo contrario. Es un arma totalmente vertical. Un receptor que juega por fuera con capacidad de generar jugadas grandes. Quizá no lo vea como un alfa, un wide receiver alfa, sino más bien como un complemento del wide receiver principal, lo cual va a limitar su techo en fantasy. Quizá pensemos en Christian Watson, en T. Higgins, que a pesar de que está el talento ahí, por la situación, más que con T. Higgins que con Christian Watson, por la situación, nunca ha podido despegar del todo. Brazel segundo no es el mejor de su generación para nada en recorrido de rutas. Tiene que pulir su árbol. La comparación NFL de Football Guys es Martavis Bryant. Por ahí leí otra comparación que sería Denzel Mims. Así que Brazel mucho dependerá de su destino, del potencial que veamos en él. El lugar 7 y el lugar 6 le corresponde a la dupla de receptores de Indiana. Sí, los que hicieron que Fernando Mendoza brillara en su último año en colegial. No estoy menospreciando lo que hizo Mendoza, pero también hay que darle crédito a quienes recibieron los pases de Mendoza en la temporada de campeonato de los Indiana Hoosiers. Elijah Surratt, un wide receiver con producción y métricas constantes. Cada año produjo. Combinación de buena fuerza con buenas manos. Es un wide receiver de posesión. Mucho mejor en rutas cortas e intermedias. Le cuesta generar separación. Ese es su pecado de Surratt. La comparación de NFL por parte de Football Guys sería Jordan Matthews. Y hay otra comparación que creo que nos va a entusiasmar mucho más y es Rome Odunze, el receptor de los Bears. Hay que echarle ojo a Surratt, probablemente vaya a salir en la ronda 2 del draft de la NFL. Y después llegamos prácticamente al grupo élite. Estos 6 wide receivers de los que voy a hablar a continuación deben ser los primeros 7 u 8 picks en un draft de novatos. Y son los 6 receptores por los que más apostaría para que puedan producir en su primer año en la NFL y muy probablemente todos se vayan a ir en la primera ronda, a lo mucho principios de segunda. En el número 6 tenemos a Omar Cooper Jr., un receptor que genera espacio, gran capacidad para generar yardas después de la recepción, clave en la ofensiva de Indiana para ganar el campeonato nacional. Es un receptor versátil que bien puede alinear por fuera, por dentro, en el slot. Tan versátil que la comparación de Football Guys es con Christian Kirk. Hay otra comparación también con Omar Cooper, interesantísima, y es Rashee Rice. Y recuerden cuánto nos entusiasmaba Rashee Rice llegando a los Chiefs. Algo similar puede pasar con Omar Cooper. Los mejores destinos pueden ser los Jets, pueden ser los Bills. Obviamente, este tipo de wide receivers queremos que queden ligados a un equipo en el que pueda haber volumen, pero también donde haya un buen quarterback que sea el que le esté lanzando el balón. No sucede en los Jets, pero eventualmente los Jets van a tener un quarterback competente. Y de hecho, creo que este año tendrán un quarterback mucho más competente que en el año pasado. Sí, sí lo estoy diciendo. Geno Smith le puede dar más estabilidad a los Jets que Justin Fields. No es que me esté bajando del barco de Justin Fields, aunque sí un poco porque fue realmente un desastre. Después vamos al puesto número 5 con Denzel Boston de Washington. Este es el prototipo de wide receiver X, 2 temporadas consecutivas con al menos 60 recepciones y un total de 28 touchdowns. Denzel Boston es una máquina de anotar.
Un receptor con muy buenas manos, que tiene muy buena explosión, que recorre bien sus rutas y puede ser utilizado a profundidad, no solo en zona roja, sino también a largo yardaje. En cuanto a lo que me preocupa de Boston, es que sus métricas avanzadas son muy promedio. No hay nada espectacular en las métricas avanzadas de Denzel Boston que nos diga va a ser un prospecto o es un prospecto élite y puede ser un wide receiver top 10 en la NFL. En cuanto a estas métricas, me refiero a yardas por ruta recorrida. Y esta falta de métricas avanzadas, si bien pudieran no significar nada, regularmente sí son un buen indicador de que al menos habrá temporadas de volatilidad para él en la NFL. No lo veo como un productor constante, pero sí creo que puede ser un wide receiver top 24 de cada temporada, dependiendo dónde caiga. La comparación de Football Guys es con Jordy Nelson. Obviamente, Jordy Nelson no es el mejor receptor para comparar porque muchos ni siquiera lo van a ubicar en su época con los Packers. Y entonces aquí vale la pena hacer la comparación con otros receptores más recientes. Piensen en Cortland Sutton, piensen en Jaden Higgins de los Texans. Los mejores destinos, asumiendo que Boston va a ser elegido a finales de ronda 1, principios de ronda 2. Pensemos en los Bills, en los Seahawks, en los Ravens o en los Patriots. Mi wide receiver favorito de esta generación, a pesar de colocarlo en el puesto número 4, es KC Concepción. Porque me encanta no solo porque lo que aporta en el terreno de juego, sino lo que aporta fuera de él. Casey Concepción se paró frente a todos los medios de Estados Unidos e internacionales en el Scouting Combine y habló perfecto. Y además habló de su problema de habla, de cómo a pesar de que le cuesta trabajo expresarse, de que las palabras salgan naturalmente, dijo, tengo que hacerlo. No solo por mí, sino por todos aquellos que tienen miedo a hablar públicamente. Eso habla de la inteligencia que tiene, de la madurez que tiene, y eso en la NFL, esos intangibles en la NFL, es algo que los equipos buscan al por mayor. Tú quieres un jugador que esté concentrado en lo que hace, que además tenga labor social, ese contacto con la comunidad y que lo haga de buena manera. Pero bueno, al final de cuentas, esos son adicionales que Casey Concepción tiene, que en lo particular me encantan, pero lo que aporta en el terreno de juego, de verdad, no lo pasen por alto. Quien deje pasar a Casey Concepción a mediados de ronda 1, finales de ronda 1, se va a arrepentir. Un receptor dinámico, una verdadera máquina de generar yardas después de la recepción, genera jugadas grandes, es una aspiradora completa de targets. Puede ser también utilizado en el juego terrestre. Piensen en Deebo Samuel si quieren. No hay que verlo solamente como un receptor de slot y espero que los equipos en la NFL no lo vean solamente así. Concepción no es el más alto, pero lo compensa con una impresionante habilidad para separarse. Al generarse separación de su defensivo, ya no necesitas la estatura para ganar, porque esa separación te hace estar completamente solo la mayoría de las veces. Casey Concepción puede llegar a ser una estrella en la NFL. El comparativo de Football Guys es Stephon Diggs. Por ahí yo les traigo otro comparativo que pudiera ser Emeka Egbuka. Yo no tengo duda que Casey Concepción va a ser elegido en la ronda 1 del draft y me encantaría para los Bills, para los 49ers o para los Patriots. Vamos a ver cuál es el destino de Concepción.
Llegando ya al top 3, tenemos a Jordan Tyson. Un perfil que pinta para ser un wide receiver alfa por completo. Jordan Tyson puede ser un wide receiver principal en la NFL sin problema alguno. Es un atleta especial, sabe ganar en rutas cortas e intermedias, brinda versatilidad después de la recepción, es muy creativo para generar esas yardas una vez que tiene el balón en las manos. Pero en su perfil no está libre de fallas. Y quizá no son fallas propiamente, sino el tema de las lesiones. En el 2023, lesión del ligamento anterior cruzado y del medio colateral. En 2024, la clavícula. En 2025, el tendón de la corva, los isquiotibiales le dieron mucha lata. Ya saben que yo no soy adepto a decir que un jugador es propenso a lesionarse, pero Jordan Tyson trae un historial de lesiones con los que hay que tener cierto cuidado. Y además, no es un receptor que tenga velocidad élite, que quizá ni siquiera con su talento, ni siquiera la necesite para ganar en el siguiente nivel. La comparación de Football Guys con Tyson es Jerry Jeudy. Otros lo han comparado con Marvin Harrison Jr. Y no con esto estoy diciendo que Jordan Tyson va a ser un bust, ¿eh? Recuerden que la comparación de un jugador o un prospecto con un jugador de NFL es en su perfil, no en producción, ni en lo que resultó ser ese jugador en la NFL. Jordan Tyson va a salir top 15, top 20 seguramente, y los mejores destinos, los Browns, los Titans, los Saints. Con el trade de Dexter Lawrence, no descarten que los Giants en el pick 10 puedan elegir a Jordan Tyson y lo emparejen junto a Malik Neighbors. El número 2 es Makai Lemon, un receptor que mejoró cada año que pasó en USC. Recorrió el 75% de sus rutas desde el slot. Pero Makai Lemon, a pesar de que puede ser visto solamente como un wide receiver de slot, quien nos va a decir, quien lo seleccione, cómo lo ve, es el capital del draft. Si un equipo lo selecciona en el top 15, olvídense que lo están viendo solamente como un wide receiver de slot, porque nadie elige un receptor en el top 15 pensando en que solo va a jugar por dentro. Y además, no es algo malo el ser solamente desde el slot. En los últimos 5 años, wide receivers de slot con un mismo porcentaje de snaps jugados desde el slot en colegial han sido elegidos en la ronda 1. Jackson Smith-Jigba, Jalen Waddle, Emeka Egbuka, y hay 2 que nunca se concretaron y fueron unos bust absolutos, como Treylon Burks y Kadarius Toney. En cuanto a lo mejor que aporta Lemon, es un receptor técnico con muy buena aceleración en área corta, impacta en los 3 niveles del terreno de juego, es una aspiradora de targets, tiene manos muy seguras. En cuanto a lo que me preocupa de Lemon, es lo que les decía, que equipos lo vean como un wide receiver de slot y no más allá. Pero eso se necesita que un equipo lo vea como un wide receiver completo para invertir un pick top 15 en él. En cuanto a sus mejores destinos, piensen en Amon-Ra St. Brown también, ¿eh? Tiene ese perfil más o menos Makai Lemon. Los Browns son un buen destino. Los Dolphins creo que serían un destino absolutamente ideal para ser el receptor principal de Malik Willis. Los Rams o los Ravens. En estos 2 equipos también pudiera haber mucha producción fantasy de inmediato. Y vamos a pasar al receptor que para mí es el número 1. Miren, este año el talento es tan diverso
que no hay un consenso en el top 3 de wide receivers. Hay algunos que tendrán a Jordan Tyson como número 1. Hay algunos que tienen a Makai Lemon como número 1. Para mí es Carnell Tate. Un wide receiver que destacó en Ohio State a pesar de tener una competencia enorme. Marvin Harrison, Emeka Egbuka, el año pasado Jeremiah Smith, uno de los mejores prospectos de receptor para el 2027. Carnell Tate recorrió por fuera el 88% de sus rutas, lo que habla de un receptor que puede llegar a ser el wide receiver principal, el alfa en la NFL. Carnell Tate es un arma a profundidad. Es del tipo de receptores que hacen ver fáciles las atrapadas más difíciles. Es un receptor muy acrobático, muy eficiente además, atrapó el 68.8% de los pases lanzados hacia él la temporada pasada. Hizo mucho sin tanto volumen. Es un receptor que sabe maximizar sus oportunidades y eso en la NFL es bien importante y es una de las mayores razones por las cuales lo tengo como mi número 1. En cuanto a debilidades, Carnell Tate no perfila para ser un Ja'Marr Chase, un Justin Jefferson. No estoy diciendo que no pueda llegar a hacerlo eventualmente, pero no va a impactar tan fuertemente de inmediato como lo hicieron Chase y Jefferson. Sí puede llegar a ser un wide receiver alfa, pero creo que necesita tiempo para desarrollarse. La comparativa de Football Guys es George Pickens. Hay otros que lo han comparado con Calvin Ridley. Va a ser un pick top 10, ¿eh? Yo no tengo la menor duda. Ya sean los Browns en el pick 6, los Titans pudieran ser también una opción o los Saints. Carnell Tate en los Saints con Chris Olave, con Tyler Shaw, porque además Tyler Shaw fue uno de los quarterbacks que más utilizó el pase a profundidad y que tuvo mayor porcentaje de pases completos en pases de más de 20 yardas el año pasado. Tyler Shaw puede ser el arma que le hacía falta a los Saints. Vamos a ver dónde llega Carnell Tate, ex Ohio State. Y bueno, con esto vamos a terminar el episodio del día de hoy. Déjenme nada más regreso a mi escena. Ya no sé cómo regresar a mi escena principal, pero bueno, ahí está. Vamos a cerrar con el gráfico de Carnell Tate. No me pude poner en pantalla completa. No sé qué le pasaron a mis escenas. Se cambiaron, pero no importa. Aquí estamos por el contenido y no por vernos bonitos en la pantalla. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten de todo el contenido que habrá en mis redes en M. Gutiérrez NFL previo y post al draft. Y también los espero el jueves a las 6 de la tarde, hora de México, en NFL Live por ESPN y Disney Plus en su plan premium. Nos pueden ver en toda Latinoamérica. No se pierdan, va a ser un programazo previo al draft y después ya se siguen con la transmisión del draft ahí mismo en ESPN. Les mando abrazo, insisto, suerte esta semana, que los sueños que tienen para sus equipos de NFL se concreten, no vayan a hacer mucho coraje. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.